Algunas veces nosotros somos olvidadizos, se nos olvida de qué habló el predicador. Por a veces nosotros retenemos casi siempre lo que no nos conviene, pero lo que edifica casi no. Y por eso en el Antiguo Testamento, no sé si usted ha leído, que cuando se lee la ley de Moisés habían dos tipos de enseñanza. Yo le he dicho algunas veces aquí. Estaba la enseñanza oral y estaba la enseñanza escrita. La enseñanza escrita era para que la verdad de la ley se transmitiera de generación en generación. Y la enseñanza oral era aquella enseñanza que se transmitía de discípulo a maestro. Por eso Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, dice que Él les revelaba el misterio del reino de los cielos. Y a la multitud les hablaba en parábolas. Y por ahí tenían que ver las enseñanzas, la enseñanza oral y la escrita. Pero no es el tema de esta noche. Amén. Cuando leemos el Salmo 40 nos deleitamos, porque escuchamos la respuesta que el rey tuvo en esa ocasión. Nos deleitamos, lo leemos. Hay quienes que han sacado cántico. Es una palabra poderosa, a mí me administra. Pero cuando lo leemos detenidamente nos damos cuenta de muchas verdades y nos podríamos detener en un solo verso, en el verso 1. Pero en esta hermosa tarde me llamó la atención el verso 1 con una sola palabra. Y la palabra donde su servidor se detuvo fue pacientemente. ¡Bendito Dios! Y esta noche, en esta hermosa hora, quiero hablar bajo el título ¿Dónde está tu firmeza? ¡Bendito Dios! Pregúntele al que tiene a su lado y dígale, ¿estás firme? ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Dónde está tu firmeza? ¡Gloria a Dios! Dígale al que tiene a su lado, ¿estás firme? ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Bendito Dios! Alabado sea su nombre. Pacientemente esperé a Jehová. Comienza el verso 40 y cuando lo escudriñamos comenzamos a entender muchas palabras que se derivan de la palabra paciencia. Y en el diccionario secular la palabra paciencia significa que es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento, sin enojo, sin frustración ni ansiedad. La palabra paciencia tiene que ver con soportar los enojos, los sufrimientos, los problemas y todo lo malo que a su vida se acerca. ¡Gloria a Dios! Por ejemplo, si usted dice ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted tiene que aprender a soportar lo malo que viene en el diario vivir. Porque como iglesia, usted y yo, siendo cristianos, sirviéndole al Rey de Reyes, no significa que no vamos a tener problemas. No significa que no van a venir oprobios en el diario vivir. No significa que no vamos a tener quizás a alguien que se nos acerca y quiera derribar nuestra paz. ¡Bendito Cristo! ¡Aleluya! Ser cristiano no significa que usted y yo vamos a echar ala como los dos querubines que están en el arca del pacto y que miramos misterios que solo Dios se los da para revelación a los entendidos. Como iglesia, usted y yo debemos entender que vamos a tener oprobios, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener frustraciones. Por ejemplo, cuando usted predica la palabra, usted se frustra cuando usted no le escucha. Usted se está gozando predicando, usted se está gozando con enseñar la palabra de Dios y de repente, como por arte de magia, desaparece aquel interés que le están prestando. ¡Bendito Dios! Y usted dice después, ¿por qué predico? ¿Por qué enseño? Usted tiene que tener la sencillez de ser paciente. ¡Bendito Dios! Menos nos gusta. ¡Aleluya! Y tener aquella mentalidad de soportar a aquel hombre o aquella mujer o aquella persona
que quizás por un momento le prestó atención y al momento se esfumó. Tiene que ser paciente, no tiene que frustrarse. Cuando David lo perseguía a Saúl para matarlo, David dice que huía de la presencia de Saúl. No es porque David era cobarde, no es porque David era miedoso, David era diestro en la guerra. Lo que pasa es que David sabía que Saúl era un hombre ungido por Dios y le guardaba respeto y le tenía misericordia. Pero ¿sabe qué es lo más importante que tenía David? Que él lo soportaba. Soportaba ese odio que le tenía. Soportaba aquella ansiedad por querer destruir a David. Y él decía, aquí viene Saúl, primo, voy por aquí. ¿Por qué? Porque él soportaba, tenía paciencia. Y nos damos cuenta que como iglesia debemos de aprender a soportarnos. Porque he entendido que tengo que aprender a soportarlo, a instruirlo con amor, con paciencia. Gloria a Dios. Pero hay personas que son predicadores, saben la palabra desde Génesis al Apocalipsis. Cuando miran a un hermano que casi no le entienden, lo que hacen es rechazarlo. Lo que hacen es decirlo, ve, no me sigas. Tú lo que quieres es solo lo bueno de mí. Pero debemos de aprender a tener que sin ellos nosotros no podemos hacer nada. Porque como Dios lo va a llenar de sabiduría y entendimiento a usted y a mí como iglesia, si no podemos compartirlo a los que lo necesitan. Dios nos tiene que llenar y capacitar y darnos para que nosotros lo impartamos a aquellos que no lo saben. Nosotros leemos, la Biblia dice que Dios creó de la nada las cosas que existen y subsisten por Él. Pero cuando hablamos de la creación de Dios no podemos definirlo, porque Dios es autosuficiente. Él no lo creó nada ni nadie, no tiene necesidad de nada ni de nadie, es el todopoder. La Biblia dice que Él es el principio y el fin y el alfa, o sea, Él es todo en todo. Entonces, si tú me preguntas que quién creó a Dios, yo no te puedo decir nada, porque Él es autosuficiente. Él viene de las eternidades, dice el pueblo judío. Ellos no usan la palabra eternidad, ellos dicen Dios viene de las eternidades hacia las eternidades. Es una cosa más compleja. Entonces tú vienes con una palabra, una pregunta finita, que la respuesta es sencilla. Y me dice, me dolió la cabeza, voy a ir a hablarle a un amigo por ahí, no sé qué, y se fue. ¿Sabe por qué no entra ese conocimiento, esa comprensión de Dios? Porque todavía no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que fluye en usted y en mí es el que nos lleva a toda verdad. Y esa verdad los hace libres. Los hace libres de prejuicios, de pensamientos. ¿Para dónde voy? Cuando usted aprende la paciencia, usted va a aprender a soportar personas y preguntas que a diario van a venir. Va a aprender a soportar incluso a personas en su trabajo, en su oficio, en su empresa. Va a aprender incluso a soportar maquinaria. ¿No se ha dado cuenta que usted comienza a trabajar y la máquina se le arruina? Usted comienza un trabajo y viene el primero que se le acerca y le dice, yo soy el jefe tuyo. Y tal vez no es nada. Tiene que aprender a soportar. ¿Por qué tiene que aprender a soportar incluso los de afuera? Porque soportándolo nosotros estamos claramente firmes a quien servimos. Estamos claramente firmes en quien nosotros adoramos. Porque imagínense que si usted no es paciente con las demás personas, si usted es paciente incluso con sus patrones, imagínense lo que van a decir. Mira, es cristiano. Mira, y es evangélico. Mire, y para él mejor no pregunto nada. Hay que ser paciente. Hay que aprender a soportar.
que aprender a llevar las soluciones a los problemas del diario vivir Aleluya. sin enojo. Sí, Señor. Bendito Dios. He escuchado por ahí que cuando usted ora o le pide al Señor dame paciencia, usted le está pidiendo problemas. Pero cuando usted tiene clara la definición de qué es paciencia, su nivel de pensamiento cambia. De soportar al hermano, de soportar al débil de la fe, de soportar al nuevo, de soportar quizás aquel que no ha reconciliado, de soportar aquel que quizás no quiere hacer las cosas bien con Dios. No importa. Lo importante es que aquí estamos creciendo juntos como una familia. Y en la familia no todos son adultos en el mismo tiempo. Hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay bebés. Bendito Dios. Cuando entendemos eso, vamos a ir creciendo usted y yo. Amén. Gloria a Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Y esta palabra se deriva en el griego y en el hebreo. Y en el hebreo tiene dos connotaciones. En el griego la primera tiene el pensamiento o viene de la palabra griega macrotumia. Y macrotumia tiene que ver con la paciencia del bien ajeno. Macrotumia tiene que ver que si yo a usted lo amo y yo le tengo paciencia, yo le estoy teniendo paciencia, estoy esperando en usted porque sé que usted es una buena persona. Estoy esperando en usted porque yo sé que con el tiempo usted va a ser una gran adoradora. Macrotumia dice que tiene que ver con esperar a que alguien dé los frutos que el hombre espera en cierta persona. Y macrotumia tiene que ver con esperar a quienes que dan fruto a los 20 o 30 años de estar en el Evangelio. Hay quienes que tienen quizás 10 o 5 años y han dado más fruto que alguien que ya tiene más de 20 años sirviéndole a Dios. Macrotumia tiene que ver con esperar a aquel joven que dice, yo no sé lo que vengo a hacer a la iglesia. Por ejemplo, hay un joven que a mí me decía, hermano, yo predicaba, sentía la presencia de Dios, pero cuando yo iba a la iglesia, sentía como que esa presencia se iba de mí. Y aprendí la paciencia. Yo le decía, algún día tú vas a ser lleno. Algún día tú vas a aprender a andar en el juego todo el tiempo. Tiene que ver con esperar para el bienestar de mi hermano. Macrotumia. Y macrotumia tiene que ver también con firmeza. Porque usted no puede decirle a mi hermano o a la gente de afuera, yo espero que el Señor te convierta en un gran predicador, y al siguiente día usted está hablando de ella. ¡Aleluya! Usted no puede ir a predicarle, yo miro gracia en ti, y mañana lo mira con indiferencia. Macrotumia tiene que ver con firmeza. Por ejemplo, si yo le digo a una persona o a un hermano, yo veo gracia en ti, yo me voy a mantener con esa palabra. Porque esa paciencia me está haciendo en lo personal, como hijo de Dios, estar firme en lo que yo te dije. Porque si usted no cree algo en su corazón, usted no cree algo en lo que dice, mejor no lo diga porque va a lastimar. ¿No he escuchado que hay hombres allá afuera descarriados diciendo, a mí me dijeron que iba a ser un gran adorador? Pasó el tiempo y hasta me sacaron de la iglesia porque se me salía en la calle y yo creo que no era mi llamado. Pero cuando usted entiende la palabra paciencia, usted suelta una palabra como hijo de Dios, usted tiene paciencia hasta que ese hombre es levantado, hasta que ese hombre es ordenado.
Usted tiene macrotumia hasta que usted dice: yo veo el fruto en ese hombre, porque el Señor ha posicionado en su corazón la verdad de su palabra. Macrotumia tiene que ver también con constancia. Por ejemplo, hay mujeres o hay hombres que dicen: yo estoy orando por este drogadicto, por ejemplo. He escuchado madres que dicen: yo estoy orando por este borracho. Y sabe, mi madre oró por mí. Y miramos que esta paciencia en el Señor, esta paciencia en Cristo, tiene que ver con ser constante. Usted dice: mi hijo puede ser un alcohólico, pero yo sé que Dios lo va a cambiar. Y usted es paciente. Y esa paciencia lo lleva a ser constante. Constante en la oración, constante en la comunión con Dios. Y usted no lo suelta. Usted sigue diciendo: Señor, yo sé que lo vas a cambiar. Señor, yo sé que tú lo vas a transformar. Señor, ahora anda quizás en la droga, pero mañana yo lo veo como un predicador. Señor, yo lo veo en las calles, allá en el 7-Eleven a las 1 o 2 de la mañana, pero yo sé que algún día tú lo vas a transformar. Vas a entrar en el corazón de Él. Y esta paciencia de la madre, esta paciencia del hombre, es constante por el amor de su hijo. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años. Y esta paciencia a usted lo va a hacer constante en la oración. Y esta constancia tiene que ver con el amor que usted le tiene a otra persona. Bendito Cristo, aleluya. Yo he escuchado evangelistas que me han dicho: un siervo no me soltaba de sus oraciones. Andaba en las calles, allá me iba a predicar. Caí preso, allá me fue a la cárcel. Y yo me preguntaba: ¿por qué a mí? Y el evangelista me dice: pero una cosa sí yo vi, que Dios le contestó la oración, porque Él me decía en la cárcel: yo te veo predicando, yo te veo ganándole almas al diablo con tu boca. Algún día Dios te va a usar de una forma sorprendente. Y sabe que Dios escuchó la oración de ese hombre. Macrotumia tiene que ver con el beneficio de otra persona. Quizás no es su hija, no es su hijo. Quizás es el vecino. Quizás es alguien que usted conoció. Y usted se mantiene firme en esa paciencia. Y se mantiene con esa constancia. No mire el milagro, no mire la transformación en 2 o 3 años. Pero si usted se mantiene constante, usted va a ver la respuesta de Dios en su vida. Usted va a ver la respuesta de Dios en su vida. Macrotumia tiene que ver con resistencia. Usted no puede decir: voy a orar por aquella persona que es drogadicta. Usted ora 1, 15 días y ya terminó, me cansé. Bendito Dios. Macrotumia tiene que ver con ser resistente. Yo no veo el cambio, no veo nada, mi negocio para abajo. Mis hijos de mal van a ir peor todavía. Pero usted dice: yo sigo resistiendo, yo sigo soportando. No me importa lo que miran mis ojos, yo sé que Dios va a hacer el cambio. Macrotumia tiene que ver con resistencia. Hay quienes que dicen: ya me pelé la rodilla, hasta callos me salieron por orar por él. Ya no es resistente. Gloria a Dios, aleluya. Pero si usted es paciente, tiene que aprender la resistencia. No sé cuántos años usted lleva orando por alguien. Yo le quiero decir en esta hermosa noche: siga resistiendo. Siga resistiendo. Porque el fruto de la paciencia va a venir.
el fruto de la resistencia va a venir. Si usted la cree, levante su mano y dígale: Señor, yo lo creo. Levante su mano derecha y dígale: Señor, yo lo creo. La resistencia no simplemente ayuda a que la mano de Dios se mueva en tu vida, sino que también ayuda a que la mano de Dios expanda al núcleo familiar y al núcleo de tu vecindario. He escuchado hombres que dicen: en tal lugar en el verano hacen grandes fiestas, suena mejor el equipo de sonido afuera que en la iglesia. Pero pasa el tiempo y este hombre se mantiene firme, se mantiene constante, sigue resistiendo, y al final, ¿sabe qué pasa? Una de dos: se convierte o se va. ¿Saben por qué? Porque usted es un hombre que se mantiene siempre en la paciencia, dando frutos de resistencia, dando frutos de constancia, dando frutos de perseverancia, diciendo: no me importa lo que a mí me digan, yo sigo alabando a mi Dios. No importa que por ahí parezca una tiendita diciendo se hace limpieza, no importa, yo sigo alabando a mi Dios. No importa que a mí me tiren ahí unos cuantos huevos ahí en la casa, como decía una hermana, sentí un espíritu mal y comenzó a tirar sal. Yo le decía: hermano, ¿qué es eso? Si usted tiene al Santo de Israel, usted lo tiene todo. Yo no sé si usted lo cree, pero cuando usted tiene al Santo de Israel, a usted no hay nadie quien lo pueda vencer. Bendito Jesús. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Macrotumia tiene que ver con perseverancia en las acciones. Si usted le nace en su corazón ir a visitar a los presos, hágalo. Bendito Y Cristo. sea constante. Si usted tiene en su corazón, Dios le pone la disposición de ir y hablarle del evangelio, del reino, de la salvación a una persona, hágalo con disposición, pero hágalo con perseverancia. Porque la perseverancia es creer en la cosa que Dios va a hacer sin que usted la mire. Por ejemplo, usted dice: le voy a predicar a alguien, y se lo voy a predicar en su casa, va un día, va 2 días, va 20 años y no se convierte, y usted dice: tranquilo, yo sé que tú vas a hacer la obra, lo vas a convertir. Porque esa paciencia te hace perseverante. Por ejemplo, he escuchado a algunos hermanos que dicen: la palabra a mí no me entra, no la entiendo. Pero como usted tiene la claridad del pensar, el Señor le da, transmítesela. Despacio, aliméntalo, para que vaya siendo un hombre de la estatura, para que pueda infundir la verdad de Cristo, para que pueda llevar el evangelio claramente a las personas sin lastimar. Porque si usted no comprende bien lo del reino de Dios, usted lo que va a ir a hacer es a lastimar a las personas allá afuera. Las personas ya están lastimadas allá, el mundo los agobia. Andan cargados con prejuicios, con pensamientos, con acciones. Ellos andan muertos en delitos y pecados, mi hermano, lo digo. Usted y yo estamos por llevar luz, transmitir la verdad de Cristo. ¿Cuál verdad de Cristo? De que en Él hay solución, de que hay reconciliación, que hay perdón de pecado, que hay restitución de pensamientos. Paciencia. Cuando usted tiene paciencia, persevera no simplemente en la obra de Dios, en el lugar donde usted lo ha puesto el Señor. Hay quienes que cometen un error, o los líderes cometen un error, o el pastor hace un errorazo. Y viene aquel hombre o aquella mujer o miembro de la congregación y no es perseverante en su fe. Dice: yo sabía que algo venía mal aquí.
Esto lo había soñado. El Señor dice que me vaya para otra obra. Yo sabía que esto iba a pasar. No ha sido paciente y no ha sabido perseverar. Donde quiera que usted llegue y mira problemas, es porque usted no ha tenido la claridad de qué es servir en el reino de Dios. Porque todo hombre que tiene la claridad de qué es servir en el reino de Dios va a entender que a la iglesia no simplemente se llega a adorar, a glorificar el nombre del Señor, también se llega a rescatar a las almas, a instruir al necesitado. Quizás vino un problema en la congregación. Yo no tengo que ser parte de ese problema, sino que ser parte de esa solución. ¡Aleluya! Eso es lo que un hombre, una mujer de Dios lleno del Santo Espíritu tiene que prevalecer en su corazón y ser perseverante. Yo sabía que el hermano andaba mal, entonces dígale, acérquese. Dígale, hermano, estás mal, te amo. Puede estar aquí. Su deber es aconsejarle. Yo puedo cometer un error aquí y usted decirme después, hermano, usted se equivocó. Y yo lo voy a reconocer. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que debo de ser un hombre perseverante, no simplemente en instrucción, sino que en recibir. Porque como hombre de Dios, como mujer de Dios, debemos ser buenos receptores. ¡Aleluya! Hay hombres o hay mujeres por allí, hay gente que se entran a las congregaciones y dicen, wow, yo siento la presencia de Dios. El Señor te va a bendecir. Y comienzan a hablar cosas grandes en las congregaciones. Y lo que están haciendo es llevándose de emociones. Bendito Dios. Y la persona que no persevera, la persona que no es constante, la persona que no resiste, la persona que no está firme, es llevada por emociones. Por eso, como hombres, como mujeres de Dios, debemos de ser perseverantes a donde el Señor los trajo. Si usted lo tiene aquí el Señor, es por algo. Y si usted no tiene necesidad, entonces usted está para ayudar. Por eso yo le digo a mi pastor, a los líderes, la palabra líder o diácono es ser un siervo ejemplar. Bendito Cristo, aleluya. Y si usted es un siervo ejemplar, usted tiene que tener los atributos divinos del Espíritu de Dios. O los frutos. Aleluya. Porque si usted no tiene los frutos, usted no está capacitado para ser buen instructor. Imagínense que una persona venga lastimada, le hicieron daño en otro lugar, y usted no tiene el fruto del amor. ¿Cómo le va a impartir amor a usted? A decirle, hermano, no se preocupe, lo vamos a levantar, aquí el Señor lo va a instruir, el Señor lo va a capacitar para que lleve el mensaje claro y preciso a las naciones. Pero necesita la perseverancia. La perseverancia en Dios es un fruto que nosotros deberíamos acatar y llevarla a la práctica. Macrotomia tiene que ver con ayudar a los demás. Por eso Jesús miraba la indiferencia cuando se le acercaba y le decía, Jesús, ten misericordia de mí. Hubiera tenido un corazón indiferente, hubiera dicho, no, ¿para qué? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Altísimo. Señor, amén. Pero no, le decía, tráigalo. Y les pregunta, ¿qué quieres? Quiero mirar, quiero ser sano. Y se lo concedía. Porque Él era bueno. En Job capítulo 6, versos 10 y 11 encontramos esta misma palabra. Job capítulo 6, versos 10 y 11. Mire lo que dice. Sería aún mi consuelo
se me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Me preguntan. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? En esta palabra aparece una connotación, y la connotación es arik, y arik tiene que ver con el sentido de prolongar. Por ejemplo, Job está diciendo: ¿cuál es mi fuerza? ¿Qué fuerza yo me proveo yo mismo, sino la tuya que tú me das? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job le está diciendo a Dios: si yo supiera mi fin, yo entendería lo que me viene, pero no lo sé. Pero le está diciendo: prolóngame la vida y que se haga como tú quieras. Antes de convertirme a Cristo, yo decía: ¿por qué estas personas son tan malas y viven? Porque hay gente que le gusta hacer lo malo y aún se lo tienen en vida. ¿Por qué? Entraba la pregunta del por qué. Gloria a Dios. Pero es porque nosotros no entendemos el fin. Nuestra capacidad no llega a entender lo que Dios tiene preparado a futuro. Y es lo que le estaba pasando a Job. Entonces, cuando él dice: ¿por qué me prolongas la vida aún en esta desgracia? ¿Por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando a Job? Así pasa con las personas que hacen aquellas cosas que quizás a Dios no le agradan, y nos hacemos la pregunta: ¿por qué viven todavía? Y es porque Dios sabe el futuro. Posiblemente nosotros miramos a alguien que le gusta hacer lo malo, pero Dios está viendo un predicador. Posiblemente Dios está viendo el próximo salmista. Posiblemente en ese asesino Dios está viendo el próximo compositor de alabanzas. Posiblemente Dios está viendo allá el próximo hombre que va a llevar el evangelio a las naciones. Y usted me dice: hermano Moisés, ¿cómo comprueba eso? Pregúntele al hermano Pablo. El hermano Pablo dice que seguía a Elías, se los encarcelaba, los metía en los lugares del fondo, con unos cepos tremendos. Pero cuando se encuentra con la divinidad de Jesucristo, todo cambia. El perseguidor se convirtió en predicador. El que castigaba a la iglesia se convirtió en el máximo exponente de la verdad de Cristo. Y gracias a él tenemos el consejo de muchas cartas que le llegaron a los pastores, a los líderes de aquellos tiempos. Porque Dios sabía el futuro. O nosotros en nuestra mente no comprendemos como Job qué le había de venir. Si a Job se le revela que le iban a dar después del proceso, le aseguro que él solo se hubiera gozado cuando estaba pasando el sufrimiento. Si hubiera gozado cuando estaba todo lleno de lepra, de granos. Si hubiera gozado cuando se limpiaba con el tiesto, porque sabía que le venía. Bendito Dios. El pensamiento del hombre y decir: ¿por qué a mí? No resisto más. Señor, te he fallado. Señor, mira, me siento mal. Pero usted no entiende qué le viene. Solo Dios lo sabe a dónde usted lo va a usar. Posiblemente la enfermedad o la prueba que está pasando sea para edificar un alma que va a entrar por esa puerta. El mayor ejemplo, la mayor enseñanza es lo que usted ha vivido. Porque usted transmite una verdad. Por eso yo siempre digo a los que tienen sus esposas, o a los que van a tener sus esposas, siempre díganle: te ves hermosa. A su esposo díganle siempre: te ves hermoso. ¿Saben por qué? Porque tal vez algún día esta mujer, este hombre, se le acabe la paciencia, se le acabe la firmeza.
acabe la constancia y diga, este nunca me dice cosas bonitas. ¡Aleluya! Un día voy a una conferencia matrimonial. Aleluya. Dígaselo. Porque tal vez usted lo siente en su corazón como esposo. O usted lo siente en su corazón como esposa. Pero no lo dice. Aleluya. Esa paciencia hace firme el amor que usted le tiene a su pareja. Aleluya. Y los que no tienen, pues, sigan siendo pacientes. Resistan. Continúen firmes, pidiéndoselos a Dios. Bendito Dios, aleluya. Sean pacientes y expresen lo que sienten en su corazón. Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 25, verso 15. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 25, verso 15. Es uno de los libros poéticos que cuando me convertí a la iglesia, yo muy sincero, yo no sé usted, pero yo muy sincero. Cuando me convertí, me gustó tanto que lo leí como 2 veces. Me deleitaba. Porque ahí está el consejo para caminar bien con Dios. Aleluya. Y comienza con aquel verso, pastor, el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Por ahí comienza. Y si usted sigue leyendo, se encuentra un enorme tesoro de revelación y de instrucción para su vida. Proverbios capítulo 25, verso 15 dice así: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Cuando usted lo lee de una forma así literal, usted dice, wow, la paciencia, qué bonito. Pero cuando usted lo lee más como un pensamiento de entendimiento en la vida cotidiana, usted se da cuenta de unas verdades. Y es que la paciencia del palabra del proverbisto viene de una palabra hebrea que se dice más o menos así, orek apayín. Y orek apayín tiene que ver con soportar con buen ánimo. Bendito Dios. Por ejemplo, a usted se le acerca un hombre que le gusta pelear mucho, es violento, y usted le dice, tranquilo, ya va a pasar, y se ríe. Gozoso, y por allí. Orek apayín tiene que ver con soportar aquel soberbio con una hermosa sonrisa como la que tiene mi pastor. Mi pastor se ríe tremendo. Soportar a los soberbios con un rostro amable. Orek apayín dice que tiene que ver con soportar a aquellos que quizás fueron transgredidos en su niñez o quizás fueron heridos en su comportamiento desde pequeño. Por ejemplo, usted estaba pequeño y le dice, mira qué gordo vas a ser. Le hirieron el sentimiento. Hay quienes le dicen, mira, tú no vas a crecer, vas a quedar enano. Le hirieron el sentimiento, le dañaron su inocencia. Hay quienes le dicen, mira qué gran mosquero te sigue cuando estás comiendo mango y un montón de moscas ahí. Quiero si uno le lastima, le daña el autoestima. Aleluya. Y cuando esta persona es dañada, comienza a sacar lo que está en su corazón. Por ejemplo, yo ya me he cruzado con personas que le he querido hablar del Señor y me dicen, no me hables de eso, y yo no hablo. Es porque alguien lo dañó. Alguien le dijo alguna cosa que no le gustó, lo dañaron. Pero ahí entra este proverbio, que hay que soportarlo con buen ánimo. ¿Por qué hay que soportarlo con buen ánimo? Porque usted entiende que hubo alguien que lo dañó. Bendito Dios, aleluya. En los tiempos de antes,
Yo tengo un abuelo por ahí medio hueso duro, un medio cacique por ahí. Y siempre decía él, a mí no hay nadie que me corrija, yo así pienso, así es, a lo rojo le digo blanco y así es. Y me quedé pensando que alguien lo instruyó así. Y yo me enojaba cuando era joven, porque me enojaba. Pero ahora que vine a los pies de Cristo entiendo que alguien lo dañó, alguien lo instruyó así. Y yo como hijo de Dios, como hombre que le sirve al Señor, usted como hombre, como mujer que le sirve al Señor, tiene que ser un hombre con buen soporte. Y soportarlo no con una cara de enojado, sino que soportarlo con esa alegría que Jesús transmitía, con esa paz que Él nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿O ha visto a alguien que tiene paz y lo mira bien enojado? Aleluya. Bendito Dios, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Soportar con buen ánimo a los soberbios, soportar con buen ánimo a aquellos que buscan una solución a sus problemas. Aleluya. Bendito Dios. Si alguien se le acerca y le dice, hermano Saúl, ayúdeme porque mira, me anda buscando la ley, dicen por ahí en mi país, no sé cómo. Tú te tienes tranquilo, no te preocupes. Ya vamos a encontrar la solución, pero déjate arrestar. No le puedes ayudar a que huya. Porque hay que sujetarnos a las leyes. Por ejemplo, si alguien se le acerca, usted mire hermano, estoy pasando con un problema familiar, ayude. Usted no tiene que ir llorando, también ella está llorando y usted llorando. Hay que decir, hermano, tranquilo. Ya vamos a encontrar la solución. Ya vamos a encontrar respuesta. Vamos a ver qué hacemos, pero vamos a sacarla adelante. Soportar con buen ánimo.